Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Corintios. Hoy nosotros veremos la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 16, del versículo 1, voy a ver. El versículo 1, leo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Así fuere propio que yo también vaya y irán conmigo, y iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron
mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, os saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amarre al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Hasta el versículo 24 he leído. Ya por la gracia de Dios estamos llegando al último capítulo de Primera de Corintios. Leyendo esta palabra, apóstol Pablo estaba dando saludos y para despedir a los hermanos de Corinto. Pero está explicando algunas enseñanzas. Es necesario aprender la palabra de Dios. Apóstol Pablo estaba diciendo, y dice que el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, así dice. Entonces, después de ser salvo, debería amar a Jesucristo y también a la iglesia, al evangelio. No es como obligatoria, ¿no? Sino que Dios había puesto en nuestro corazón el amor. A través de la salvación y a través del perdón de los pecados, ya Dios nos perdonó. Dios había dado a nosotros la fe y esperanza y el amor. ¿Cuál es lo más grande entre tres? La fe y la esperanza y amor. Lo mayor es el amor, así dice. Es decir que Dios había dado la fe. También Dios había puesto la esperanza. Incluye el amor de Dios. La verdad que ya nosotros tenemos. Es como igual que, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, cuando yo era niño, 2 veces al año nosotros podíamos pasear por grupo de la escuela. No sé muy bien, cada país sale, ¿no?, de escuela. En aquel entonces nosotros no teníamos transporte. Por esa razón, para pasear, subiendo de una montaña, ya a pie teníamos que caminar, por fin teníamos que subir. Entonces, hay una montaña cerca de mi casa, es lejos de la escuela, ¿no? Pero una vez de la escuela, regresando rumbo hacia nuestra casa, subiendo la montaña, es más cerca de nuestra casa. Y más o menos como 2 horas lleva, ¿no?, de la escuela hasta encima de montaña.
Al llegar cima de montaña, ¿qué hace? ¿Sabe qué hace? Hay competencia de baile y competencia de canciones, ¿no? Y luego les da premio. Pero cada momento que nosotros teníamos este paseo, antes de viajar largo, ya aquella noche no podía dormir, ¿no? Porque mañana mi madre, ¿qué va a hacer sobre comida? Entonces se hace como una comida tradicional de coreano, como dice, kimbap. Kimbap es que papel de alga de mar y luego pone arroz pegado y luego verduras, y también huevos fritos y cortado largo y se hace como sushi. Ustedes ya hoy en día comen mucho, ¿no? Y luego se corta cada uno redondo y luego hervido de huevos, uno de dos, y también siempre acompaña una botella de gaseosa, Coca-Cola o Sprite. Es pesado porque uniendo junto y con mochila, de primero tenemos que llegar a la escuela y 2 horas de pie ya tenemos que caminar y subiendo la montaña. Ya, significa que al llegar a la escuela, también para marchar hacia el rumbo de montaña, en mi espalda siempre acompaña y algo de comida, lo que había preparado mi madre. Solamente yo tenía que abrir mochila y debería comer. ¿Es cierto o no? Debería comer. Se encuentra comida y fruta, una manzana y también galleta y una botella de Sprite. Ya. Suficiente. Está lleno, satisfecho. Y regresa a la casa, estaba muy cansado y va a dormir. Mi madre siempre estaba preparando una bolsa de preparativo de comida para que yo comiera y buena comida cuando yo llegue en el lugar. Dios, cuando quería salvar a nuestra alma, no solamente nos perdonó, sino también Dios nos regaló el Espíritu Santo del Señor. También Dios nos dio el don del Señor, que alguna persona puede predicar, puede servir, puede apoyar, puede exhortar, etcétera, ¿no? Y muchos dones Dios nos entregó. Por esa razón, suficiente ya lo que nosotros tenemos por Dios. Por eso ya nosotros tenemos la fe, esperanza y el amor. Solamente debería usarlo, debería sacarlo. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia de Corinto? Anteriormente nosotros estábamos aprendiendo que apóstol Pablo no recibía nada de salario de la iglesia de Corinto. Por eso él estaba hablando, ¿no? Por la ley, ya el trabajador tiene derecho para cobrar el salario. Por eso el buey que está haciendo como trilla y como cosecha, en aquel entonces no tiene que poner bozal en su boca.
significa que después de recibir la salvación entre los santos salvos, ya debería usar este amor para apoyar en la iglesia, a la vida de los siervos y etc. Pero la verdad que la iglesia de Corinto no se trató nada para apóstol Pablo y Bernabé. Por eso apóstol Pablo y Bernabé sufrieron por causa de trabajos, porque no recibían nada de salario, entonces ellos por sí mismos tenían que preparar para comer y sustentar. Y luego últimamente, ¿no? ¿Sabe qué? Cada libro de Nuevo Testamento, cuando sale el último capítulo, siempre está hablando más positivo y más como agradable y despedida y salutación. Pero siempre así estaba haciendo, ¿no? Apóstol Pablo, pero menos, solamente a la iglesia de Corinto estaba exhortando poquito, como dice, ¿ya? Nosotros podemos imaginar por medio del versículo 22, el que no amarre al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Esta palabra, ¿para quién está hablando? ¿Para los pecadores o salvos? El que no ama al Señor. Para los justos estaba ubicada, exhortada. ¿Por qué? En la iglesia de Corinto, recibiendo muchos dones de Dios. Por si alguna persona podía predicar, podía hablar lengua, podía interpretar la lengua y tenía el don para sanar a los enfermos. Y alguien podía hacer profecía, etc. Todo podía hacer, pero menos tenía amor. ¿Sabe qué? El amor cubre todo pecado, todas las iniquidades. Por tener amor se cubre todo, se tapa. Como igual que nuestro Dios, teniendo gran amor hacia nuestra vida, tapó todo nuestro pecado por la sangre de Jesucristo. Pero entre los hermanos de la iglesia de Corinto se dividieron en grupo. ¿Por qué se divide en grupo? No respeta a la gente, ni ama a la gente, sino que quería vivir por sí mismo. Quería ser protagonista en su grupo. Quería como ser dueño del grupo, como líder. Si alguna persona quiere ser como apoyo, ayudante, no va a pelear nada. Sí, por favor, usted ya camine, usted puede andar. Entonces, ellos no tenían este amor. Por eso, Primera de Corintios capítulo 13 estaba hablando muy bien, como si fuera la palabra de Angélica. También está usando mucha palabrería, pero sin tener amor nada sirve. Es como suena de tambor, así dice. Comparando de eso, ¿no?, con este sentido, vamos a observar esta palabra. Como dice el versículo 1. En cuanto a la ofrenda
para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya, ¿qué es interpretación? Cuando yo voy a su iglesia, recién está avisando, hermanos, nosotros ya tenemos que ofrendar para los santos de Jerusalén, vamos a amar, vamos a ayudar. Se tardó ya, se tardó. No debería ser así, sino que, como dice, cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. ¿Qué significa? Última semana, creo que es como séptimo día. Séptimo día es el día de reposo, como el día sábado, ¿no? Cada primer día de la semana se refiere como domingo que nosotros estamos reuniendo. Cada domingo, cuando uno ofrenda y también dando diezmo, pero apartado de eso, también tiene que ofrendar, juntar, ¿para quién? Para otra iglesia, para apoyar otra iglesia. Eso es. Entonces, ¿por qué en el último capítulo estaba obligando así? Como lo que yo mandé a la iglesia de Galacia. Significa que en la iglesia de Galacia, cuando apóstol Pablo estaba hablando, fácilmente aceptaron y obedecieron. Pero la iglesia de Corinto, ¿obedecen o no obedecen? ¿Cómo estás sintiendo? Se pelearon, se discutieron, yo soy de apóstol, yo soy de Pablo, yo soy de Jesucristo. Con esta división no hace nada de trabajo de Dios. Pero entre los orgullosos solamente decían, yo sé muchas palabras, yo conozco secreto de la palabra del Señor, yo curé a los enfermos. Observando esas cosas, apóstol Pablo estaba muy angustiado, afligido de su corazón. Por eso estaba hablando. Si una persona habla como si fuera la palabra de ángel, sin tener amor, nada sirve. Nada sirve. Significa que ellos solamente tenían orgullo en su corazón, pero no quería activar, no quería obedecer, tampoco quería practicar la enseñanza de Dios. Por esa razón, ¿no? El propósito de escribir la carta de Primera de Corintios, exhortando a los hermanos para corregir la vida de ellos. No es que solamente uno puede decir que, yo soy justo, no tengo pecado, no tengo que hacer nada, pero ¿cómo dice? No diga eso, sino que practique. No solamente puede observar su iglesia de Corinto. Ahora llegó el tiempo de hambre en Jerusalén, por eso nosotros ya hemos recibido cosa espiritual por medio de Jerusalén. En este momento nosotros tenemos que devolver por la cosa como ofrenda a la iglesia de Jerusalén, porque por medio de la iglesia primitiva de la iglesia de Jerusalén, ya ustedes escucharon el evangelio, recibieron mucha bendición. Ahora es tiempo para devolver. Qué bueno.
Es que en la Biblia está escrito todas las cosas. Cómo puede activar, cómo puede servir, cómo puede practicar. Así es. Ya el versículo 3, ¿cómo dice? Y cuando haya llegado a quienes hubiereis destinado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Exactamente, ¿no? Está hablando claramente. Uno que lleva mi carta, alguien que llega, tal persona llevará donativo a Jerusalén. Pero si no hubiera obedecido, entonces, ¿cómo iba a juntar ofrenda? Nosotros tenemos que tener como oído y sentido espiritual, ¿no? Cada momento que Dios nos manda, Dios nos obliga, Dios nos habla, en aquel entonces ya uno tiene que responder. Eso es como lo que está practicando la fe. La fe no solamente habla como por la boca, sino que activa. Y luego, el versículo 10 así dice, ¿no? 10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Esta palabra, ¿no?, me enseña mucho, porque como dice Timoteo, él hace la obra del Señor. Ya, al principio, apóstol Pablo, cuando visitó la ciudad de Corinto, ¿qué es lo que estaba haciendo? De primero solamente predicó el evangelio, cómo la gente puede recibir el perdón de los pecados y cómo puede renacer. Además, el capítulo 15, ¿no?, está saliendo que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, se resucitó, ¿para qué? Para que nosotros no tengamos pecados, para justificarnos por su resurrección. Correcto, ¿no? Por eso, cuando iniciando de trabajo de Dios, predica el evangelio solamente para recibir la salvación. Pero segundo paso, ya debería crecer su espíritu. Es como igual que, ¿no?, apóstol Pablo dice que yo sembré, Apolos regó, pero Dios les da crecimiento. Tres cosas tiene que unir: uno que siembra, también uno que riega, y también uno que da crecimiento. Crecimiento depende de Dios. Solamente siervo de Dios se hace sembrando el evangelio, predicando el evangelio. Hay muchas maneras, ¿no? Hoy en día, por medio de plataformas de Zoom y también Facebook, YouTube, y luego por medio de radio, transmisión de televisión. Es toda la manera, está sembrando el evangelio, la semilla. Para regar, es decir que dando agua y abono para que crezca su espíritu. Hoy en día estoy haciendo como clase de la escuela bíblica. Después de recibir la salvación, debería aprender la palabra de Dios. Si aprende constantemente la fe y la palabra de Dios, entiende. Luego va a practicar. Después de recibir la salvación,
el justo ya tiene que activar usando su amor, usando su obra, apoyando a la iglesia, al siervo de Dios, predicando el evangelio. También apoya al que predica el evangelio. Eso es bíblico. Por esa razón, apóstol Pablo está comparando una cosa, ¿no? El versículo 15 claramente está hablando esta cosa, ¿no? Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya. Ya está saliendo la familia de Estefanas. Significa que no solamente una persona, ¿no? Y la familia de Estefanas. Ya que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Eso es, dedicado. ¿Qué dedica? ¿O qué se le dedica? Así pregunta. ¿Qué dedica? Así pregunta, ¿no? Dedicado al servicio de los santos. ¿Qué significa? Dedicado. La familia de Estefanas, ellos después de aceptar el evangelio, ya estaban aprendiendo la palabra de Dios, creciendo su espíritu, y luego él escuchó la noticia. La iglesia de Jerusalén y también otras iglesias, algunos se necesitan recibir apoyo, porque en esa época llegó hambre. Por eso, voluntariamente, el apóstol Pablo estaba recibiendo ofrenda de diferentes ciudades para llevar hasta Jerusalén. En aquel entonces, de primero, ¿no? El que recibe la salvación como primicia en Acaya, la familia de Estefanas, han decidido para accionar. Significa que entre los hermanos de la iglesia de Corinto, no mucha gente estaba teniendo este corazón, como igual que Estefanas. Pero está pidiendo que tenga como ese sentido. Ya luego, como dice el versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ya, significa que como igual que la familia de Estefanas y también otros que están ayudando, trabajando para el evangelio, para la iglesia, ustedes también tienen que sujetar. ¿Sujetar qué significa? Ya permaneciendo como ese grupo, obedeciendo como ellos. Significa que hay que copiar la vida de ellos. La vida de creencia es como igual que, ¿no?, una persona que recibe 2 talentos. O sea, uno que recibe 5 talentos por su amo, inmediatamente empezó a negociar y ganando 5 talentos más. Y otro que recibe 2 talentos, él practicó como igual que el que recibe 5 talentos. Así decía. Y ganó 2 talentos más. Uno que pueda prosperar y lograr fácilmente, tal persona puede copiar como lo que está avanzado. Significa que en la iglesia, ¿no?, Dios está poniendo como ejemplo para copiar la obra de
como tal persona. Acá también sale como matrimonio, como dice el versículo 19. Así dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ya significa que matrimonio de Aquila y Priscila, ellos estaban quedando en Corinto algún momento con el apóstol Pablo. Ellos pasando muchos años, pero está permaneciendo en la iglesia, obedeciendo ante apóstol Pablo, teniendo misma fe. Por esa razón, nosotros ya tenemos que entender que siempre Dios está preparando la gente para que la gente pueda apoyar al siervo de Dios, a la iglesia, para que acompañen constantemente. Por esa razón, especialmente está hablando la familia de Estefanas, y el versículo 18 así dice: porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas, para reconocer quiénes, los que estaban apoyando a la vida de siervo de Dios y los que apoyaban, acompañaban. Eso es la bendición de Dios después de recibir la salvación. Últimamente, el apóstol Pablo estaba dando salutación y por su mano que está escribiendo, ¿no? Como lo que está hablando el versículo 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Anatema es que es como que sea más peor que sea maldito. Hay un maldito, maldecido, pero anatema es más peor, 1000 veces que más peor que maldito. Wow. Uno que no ama al Señor Jesucristo. Sí, uno que no ama a Jesucristo tampoco ama al siervo de Dios. Si no ama al siervo de Dios, no ama a la iglesia. Si no ama a la iglesia, tampoco ama el evangelio. Nada ama, entonces será anatema. Porque habla como esta forma. Ya había dado, ya había recibido por Dios el perdón eterno, la salvación eterna y el Espíritu Santo del Señor, el don del Señor. También Dios les dio el Espíritu Santo de Dios para que viva por la guía del Espíritu Santo del Señor, dándole la fe, esperanza y el amor de Dios. Pero si no quiere utilizar lo que tiene, sea anatema. Así termina esta carta. Por la gracia de Dios, ya durante 20 clases nosotros hemos aprendido. Así terminamos hoy. Gracias por la participación de este estudio del libro de Primera de Corintios. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos entregó el Espíritu Santo del Señor y también perdón eterno y nuevo nacimiento, y también nos dio gran amor de Dios, la fe y esperanza, para que nosotros andemos por ellos. Pero a veces Satanás nos engaña para que no hagamos nada y ni quisiera usar lo que tenemos. Por eso, Señor, espero que nos
de su misericordia para que nosotros caminemos por la fe. Espero que nos bendiga cada momento, Señor, para que nosotros andemos por la fe. Gracias, Señor, por ayudar de este estudio bíblico. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.